entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Después de haber discutido ciertas situaciones, ahora pues vamos a comenzar lo que es nuestra guía número 1, ¿verdad? Y el tema de nuestra guía número 1, como bien tienen en su guía, son los factores que influyen en el desarrollo de la percepción, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces me gustaría que alguien pudiese decirme si se ve el fondo de pantalla. Sí, Sí, señor. se ve. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nuestro tema principal son los factores que influyen en el desarrollo de la percepción. ¿Alguien puede decirme qué comprende por percepción? No todos juntos, solo uno, solo uno, solo uno. ¿Algo sin errores, señor? Algo sin errores, muy bien. ¿Alguien más? Percepción es la realidad. Es observar la realidad, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que pueda decirme qué puede ser la percepción? Es percibir. Muy bien, es percibir por medio de los sentidos, ¿verdad? Percibir con nuestra vista, percibir con nuestro gusto, con nuestro tacto. Utilizamos toda la percepción sensorial, ¿verdad? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces acá nos dice de que la percepción tiene que ser la realidad objetiva, ¿verdad? Cuando hablamos de realidad objetiva, nos está indicando que no podemos mezclar nuestros sentimientos. Cuando hablamos de realidad objetiva, tenemos que tener muy en cuenta, valga la redundancia, tenemos que ser muy profesionales, muy objetivos en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en algunos casos, pues, mezclamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Ay, qué pobrecito, ay, que por qué no lo ayudo, ay, que por qué no esto. Entonces ya estamos mezclando nuestros sentimientos. Y cuando hay una mezcla de sentimientos, ya no miramos de manera objetiva, ya lo miramos y percibimos de manera subjetiva, ¿verdad? Porque estamos mezclando nuestros sentimientos. Entonces lo ideal es realizarlo de manera objetiva, sin sentimientos, ¿verdad? Entonces, dice que también no es comprendida, ¿verdad? Por cuando existe un factor muy importante que interviene en ello, como por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ser muy exacto, por eso se le llama realidad objetiva. Tiene que ser muy exacto y mi percepción, la manera en que voy a percibir la situación va a ser muy objetivamente. No voy a mezclar sentimientos, porque si mezclo sentimientos, entonces ya va a ser muy subjetivo y ya no voy a percibir de la misma manera. Entonces es muy importante que lo realicemos de manera muy objetiva, muy puntual, muy exacta, ¿verdad? Muy directa. Tenemos 3 tipos de factores que van a ayudar para la percepción, ¿verdad? De esta situación de cómo vamos a percibir, ¿verdad? Entonces se va a dividir en 3 factores. Según nuestra guía tenemos el factor funcional, el factor institucional y el factor estructural. Ahorita vamos a conocer el primer factor, que es el factor funcional. Cuando hablamos del factor funcional es cuando estamos hablando específicamente las condiciones o las características personales que posee una persona, ¿verdad? En las características personales de cómo yo voy a percibir de manera objetiva lo que yo estoy pensando, ¿verdad? En esto pues tenemos primeramente lo que es la actitud. La actitud es una característica personal como seres humanos, porque hay actitudes que tenemos, ¿verdad? Que son buenas, que son positivas, pero también hay actitudes que son negativas, ¿verdad? Dependiendo de la predisposición que yo tenga. Como por ejemplo, ¿verdad? A veces en casa nos dicen, mira, haceme el favor te toca barrer, te toca entrar los trastos. Ah, dice uno, otra vez yo, ¿por qué solo yo? ¿Por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, ahí diga. ¿Alguien pedía la palabra? ¿Alguien está pidiendo la palabra? Ahorita ¿Quiere? sí puse una flecha, pero la otra era con el borrador.
¿Perdón? No. Bueno, entonces seguimos con nuestro factor funcional, que son las características personales que yo tengo como ser humano. La actitud es muy importante, ¿verdad? Para poder percibir. Si yo tengo una mala actitud, todo lo que voy a percibir va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, tengo que ser una persona con una actitud muy positiva para poder percibir mejor las cosas. Por ejemplo, a veces como personas tenemos ciertos problemas, ¿verdad? Ya sea económicos o personales. Y entonces todo, si yo tengo mala actitud, todo me va a salir mal. Entonces la actitud es muy importante como característica personal para poder percibir bien las cosas y no hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? Entonces tengo que tener muy buena actitud para poder percibir ello, ¿sí? Y tenemos la otra parte de los factores funcionales o nuestras características personales, que es el aprendizaje. ¿Cómo yo voy a adquirir esos nuevos conocimientos, verdad? ¿Cómo yo voy a captar esos hechos de manera objetiva? Entonces, si mi característica personal para aprendizaje, de poder percibir objetivamente las cosas, lo voy a adquirir de buen modo, obviamente, pues entonces mi conocimiento va a ser grande, mi aprendizaje va a ser grande, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es muy importante y una de las características personales primordiales para poder tener una buena percepción en este caso, de poder aprender, ¿verdad? La percepción de aprendizaje es muy importante para que yo pueda aprender más de lo que es. Por ejemplo, muchas veces hay jóvenes o señoritas que se quedan con lo único que uno les da. Pero si hay un autoaprendizaje y dicen, no, yo voy a investigar más, entonces usted en su percepción va a enriquecerse bastante en su aprendizaje porque está utilizando otros medios para poder agrandar su conocimiento, ¿verdad? También las experiencias son características funcionales o dentro de los factores funcionales, porque de las experiencias se va adquiriendo el no volver a cometer el mismo error, ¿verdad? La manera de enfrentar las habilidades que usted va a tener para poder enfrentar ciertos problemas es parte de su experiencia, ¿verdad? Muchas veces, a veces decimos aquel dicho, ¿verdad? No vuelvo a tropezar con la misma piedra. ¿Pero por qué? Porque yo ya tuve una experiencia y esa experiencia me ayudó a mí para generar la habilidad de que tengo que ser más pensante, de que tengo que tener más cuidado y así voy a percibir mejor las cosas, ¿verdad? También tenemos lo que es la cultura. La percepción de la cultura es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los miembros de una sociedad van interactuando, ¿verdad? Entonces vamos percibiendo los diferentes roles que se dan en cuanto a la cultura. Sabemos muy bien que las culturas son muy diferentes, bastante diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se damos cuenta, las culturas la percepción que yo tengo de la cultura de Zacapulas es muy diferente a la percepción que yo tengo de la cultura chichicasteca, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, hay factores que van dividiendo todo eso. Juana Salvador, ¿alguna duda? Que veo que aquí está. ¿No? Bien. Tenemos también el otro factor de los factores funcionales, que son los motivos. Los motivos de cómo yo voy a percibir, ¿verdad? Al ser humano. ¿Qué intereses hay? ¿Qué intereses tengo yo como persona para poder tener ya metas a corto, mediano o largo plazo? ¿Cuáles son los motivos que me van a ayudar a mí para poder llegar a esas metas, ¿verdad? O poder cumplir esos objetivos que yo tengo. Aquí pues vamos a mencionar a 3 motivos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros para ver, porque cada quien tiene intereses diferentes y cada quien tiene metas distintas. Entonces aquí pues tenemos el primer motivo, que es el motivo fisiológico. Sabemos muy bien que los motivos fisiológicos son las necesidades que yo tengo que cubrir como ser humano. Tenemos un ejemplo como el hambre, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a saciar la necesidad del hambre? ¿Cómo saciaríamos la necesidad del hambre? Comer. Comiendo, ¿verdad? ¿Y la sed? Beber agua. Beber agua.
Entonces, esos son los motivos fisiológicos, ¿verdad? De cómo yo voy a cubrir esa necesidad como ser humano. Háblese del hambre, del sueño, la sed que pueda llegar yo a tener, el comer, etcétera, ¿verdad? Y tenemos también los motivos sociales. Los motivos sociales pues ya son la convivencia que se establece dentro de los seres humanos, ¿verdad? Háblese también los motivos sociales que se dan dentro de una misma sociedad o puede ser también familiarmente, no específicamente solo dentro de la sociedad, sino también dentro de la familia. La convivencia que vamos a tener nosotros como seres humanos, ¿verdad? ¿Qué motivos tenemos para poder estar juntos, para poder convivir, para poder compartir dentro de una misma sociedad? Y los motivos psicológicos, estamos hablando específicamente de lo que es la psicología. Sabemos que la psicología pues nos va a ayudar a nosotros para ver o indagar el comportamiento de los seres humanos. Entonces los motivos psicológicos se basan específicamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a generar nuestro propio comportamiento, ¿verdad? También tenemos en esto de los motivos psicológicos es las inclinaciones intelectuales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué quiero yo estudiar? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál es mi percepción de aquí a unos 3, 4 años? ¿Cómo voy a estar yo? Quizás ya he cerrado lo que es enfermería graduada o ya voy a estar dentro de la universidad estudiando medicina. En fin, eso es parte de los motivos psicológicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero como persona de aquí a unos cuantos años? Enriquecerme intelectualmente. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo está claro. Muy bien. Disculpe, Diga. ¿podrías decir los factores en los que se me fue la señal y no escuché lo que dijo? Muy bien. Entonces, los motivos principales, decíamos, para lo que es el factor de motivos, está el fisiológico, el social y el psicológico. El fisiológico, pues, es cómo yo voy a cubrir esas necesidades personales, como por ejemplo el hambre, la sed, el sueño. En la sala. Los motivos sociales, que es la convivencia que se va a establecer entre los seres humanos dentro de una misma capacidad social. Los motivos psicológicos, pues ya es la proyección o la percepción que yo quiero de aquí a unos cuantos años, ¿verdad? Como yo me quiero motivar, automotivar para poder terminar alguna carrera. Entonces, ahora pues vamos a conocer la capacidad mental. Son los factores intelectuales, ¿verdad? Las aptitudinales, la aptitud que yo voy a tener para poderme distinguir dentro de una persona en otra, ¿verdad? Entonces, esos son las capacidades mentales. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Ustedes saben que siempre existen situaciones en las cuales yo puedo ayudar a mi cerebro para poder generar más capacidad mental, más capacidad cognitiva. Por ejemplo, crucigramas, los lenguas, para poder activar mi cerebro, ¿verdad? Esa es la capacidad mental. ¿Hasta dónde yo puedo llegar para poder ver mi memoria también, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la capacidad mental. Ahora tenemos los factores situacionales, ya vamos con los factores situacionales, ¿verdad? Aquí pues vamos a ver el contexto o la situación en la que se está dando el estímulo especialmente. Y entre los factores situacionales vamos a tener el contexto ambiental. Es muy importante, ¿verdad? Porque ahí en el contexto ambiental usted va a percibir el tipo de acontecimiento que se está dando o el objeto que se está dando. También influye el tiempo, la luz, el calor, el lugar, el entorno social, porque como estamos hablando del contexto o de la situación donde se esté dando, es muy importante también tomar en cuenta el tiempo que se da, en qué tiempo se da, la luz que vamos a tener para poder percibir el contexto ambiental, porque recuérdense que el contexto ambiental es todo lo que a mí me rodea como ser humano, ¿verdad? En donde yo me voy a desenvolver como ser humano. También el calor, pues muchos hemos percibido el calor, que peor el día de hoy estuvo muy fuerte. El lugar donde vamos a estar, el entorno social, ¿verdad? En todo lo que estamos socialmente. Eso forma parte de los factores situacionales.
situacionales. Eso es de la situación, o sea, el contexto, el lugar donde vamos a establecernos, ¿verdad? La relación que se va a dar entre el receptor y el estímulo, en dónde se va a dar ese estímulo y es con la persona que vamos a entablar esa relación, ¿verdad? Y aquí pues ya viene específicamente las situaciones en las que se da. La primera es la percepción y la atención. La percepción y la atención pues se va a dividir en la atención en sí. Recuérdense que muchas veces nosotros los seres humanos así que quitamos la atención por X o Y razón, de repente por un ruido, de repente porque pasó un carro que nos gusta o porque están teniendo algunos ruidos para que nosotros, así que nos quitemos la atención de lo que estamos haciendo. Entonces, la concentración de ello es muy importante, por eso se le llama la atención, ¿verdad? Concentrarnos en lo que estamos haciendo, concentrarnos en las características que nos están ayudando para poder prestar atención a la percepción que yo quiero. Y en la atención vamos a tener tres subdivisiones, si se le puede llamar así, ¿verdad? Entre ellas tenemos la modificación de los estímulos. Ustedes saben que a veces estamos tan atentos y de repente algo pasa y nos quita la atención. Por ejemplo, en un hospital, ¿verdad? En un hospital sabemos muy bien que tiene que haber mucho silencio. Entonces todos están tranquilos, todos tienen su atención tranquila, pero cuando pasa bulla, hacen bulla o algún ruido, todos se quedan así alebrestados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una modificación de lo que hemos venido haciendo continuamente, ¿verdad? Entonces, ese estímulo se le llama modificación de los estímulos, porque estamos cambiando, estamos haciendo un cambio en lo que se ha dado siempre. También tenemos lo que es la repetición. Eh, Esto nos va a ayudar bastante a fijar nuestra atención en nosotros mismos. Por ejemplo, a veces cuando empiezan los atletas o los que jugamos fútbol en un momento determinado, quizás al principio nos afectaba, ¿verdad? De los ruidos, las porras, las bullas, y en lugar de llevar la pelota al centro del arco, lo que hacíamos era por los nervios, la esquivábamos, ¿verdad? Pero luego, ya con el transcurso de seguir repitiendo esa rutina, como que nos acostumbramos, entonces ya no nos afecta, ¿verdad? Entonces la repetición es parte de ello. Y la novedad es muy importante porque ¿qué es lo que nos llama la atención? Lo nuevo. A nosotros nos encanta estar dentro de lo nuevo, ¿verdad? Que no sea algo monótono, algo que siempre se va dando siempre y que nos va a aburrir y todo eso, ¿verdad? Entonces es muy importante la atención en lo nuevo, la novedad del momento, ¿verdad? Háblese de las modas, pero mucho ojo, ¿verdad? A veces las modas no son todas buenas. Hay que buscar específicamente la que me va a enriquecer a mí como ser humano para ser mejor persona. Porque si me va a denigrar, mejor la hago a un lado y me quedo con lo que yo sé que puede ser de gran enriquecimiento para mí. Y tenemos los errores de la percepción. Aquí vamos a identificar a dos errores específicamente, ¿verdad? Que son las ilusiones y las alucinaciones. Cuando hablamos de ilusiones es algo platónico que yo tengo, ¿verdad? Pero que a la larga pues nos va a engañar porque no es cierto. Por ejemplo, que yo vea en las revistas a un personaje que yo diga, ¡la qué bonito! ¡La qué guapo! Es mi amor platónico, ¿verdad? Entonces me estoy ilusionando con algo que no es real, porque yo no puedo estar con esa persona para decir es algo real. Es una ilusión la que yo tengo, ¿verdad? O muchas veces sentimentales, que a veces nos ilusionamos porque mi amiga, porque mi amigo me trata bien, porque me cuenta esto, me cuenta lo otro, pero quizás la otra persona lo que quiere con nosotros es una bonita amistad, pero nosotros nos engañamos, nos ilusionamos pensando que esta persona quiere algo más conmigo, ¿verdad? Ahora las alucinaciones es un poquito más complejo, ¿verdad? Más grave. ¿Por qué razón? Porque ahí ya se escuchan voces, ya se ven personajes o se percibe alguna imagen distorsionada, pero eso se da específicamente en las personas que sufren un desequilibrio mental o son adictas a la droga, ¿verdad? Entonces ya alucinan, ya ven cosas que no pueden ser.
¿sí? Y por último tenemos los factores estructurales. Los estructurales pues ya es específicamente a nuestra personalidad, a nosotros como personas, ¿verdad? El cómo yo me veo como persona, cómo yo estoy estructurada como persona. Y aquí vamos a ver lo que es el cierre. En este del cierre, yo creo que todos estamos acostumbrados a que lo que iniciamos hasta que terminamos, dejamos de hacerlo. Por ejemplo, nuestras guías, ¿verdad? Pues yo digo, no, mi personalidad es de que comienzo hasta que termino. No tenemos esa situación de decir, voy a hacer un poquito hoy de esta guía, un poquito mañana de esta guía, y después hago el final. No. Entonces, mi característica personal es de cierre porque yo desde que comienzo una cosa hasta que finalizo ello, ¿verdad? La proximidad es cuando nosotros agrupamos automáticamente algún estímulo para que podamos tener una memorización. Por ejemplo, a veces nos dicen lavado de ropa. Entonces, cuando me dicen lavado de ropa, yo agrupo todos los contenidos que se da en un lavado de ropa, los utensilios, el lugar donde se va a hacer, qué es lo que necesito. Entonces, eso es proximidad, ¿verdad? Automáticamente yo estoy haciendo memoria de lo que yo voy a necesitar para lavar ropa. En este caso sería lavadora o la pila, el agua, el FAO, el Suavitel, la ropa que voy a utilizar, la tengo que clasificar, ¿verdad? Entonces la proximidad es eso. Recordar de manera automática por medio de un concepto que me va a ayudar a mí para poder recordar todo lo que tengo que hacer. Las semejanzas. Cuando hablamos de la característica semejanza en factores estructurales, estamos hablando a todo lo que se asemeja, todo lo que puede ser igual. Tal vez un ejemplo de esto podría decirles de que en los periódicos a veces dicen, busque las 4 diferencias, busque las 3 diferencias. Entonces, en lugar de buscar las diferencias, ya estamos viendo una semejanza porque estamos viendo qué es lo que le hace falta al otro dibujo, ¿verdad? Entonces, eso sería en la cuestión de la semejanza. Tenemos lo que es la continuidad. La continuidad es el prejuicio que tenemos muchas veces, ¿verdad? Estamos prejuiciados de otra persona. Por ejemplo, de que alguien me venga y me diga, mira, fíjate que esta amistad no te conviene porque él es así, ella es así y no te conviene, ¿verdad? Entonces yo estoy percibiendo lo que la otra persona está diciendo, que lo percibe la otra persona, pero no yo. Pero yo me estoy dejando influenciar por lo que percibe la otra persona. Entonces a eso se le llama continuidad. La constancia de la forma es de que no importa de qué ángulo yo esté y la forma va a ser la misma. Por ejemplo, el triángulo. Si yo lo pongo de cabeza, va a ser un triángulo. Si yo cierro los ojos y me pongo a pensar en un triángulo, se me viene a la mente el triángulo. Entonces, no importa cómo yo vea el triángulo, siempre va a ser triángulo, ¿verdad? Entonces, la constancia de la forma es eso, de que va a estar constante, de que no va a sufrir ninguna variación. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo, el ángulo del triángulo o el triángulo en sí, no va a cambiar de forma porque siempre va a seguir siendo un triángulo, ¿verdad? Y tenemos lo que es las figuras y los fondos. Son figuras que se pueden ver en 3D específicamente, ¿verdad? Cuando hablamos de figuras y fondos, estamos hablando de que pueden haber 10 dibujos en un solo dibujo. El fondo no cambia. Las figuras son las que cambian porque podemos ver que un gato, que un león, que una tortuga en una sola figura, ¿verdad? Entonces, esas son las figuras y fondo de que nosotros captamos toda la atención porque estamos viendo qué otra figura hay dentro de una misma figura. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Sí me podría explicar la última? ¿Cuál sería las Figuras y fondos? fondos. Bien, Ajá. las figuras y fondos es cuando tenemos una figura general, pero adentro de esa figura hay más figuras. Entonces yo tengo que prestar mucha atención minuciosa para poder identificar cuáles son las figuras que están adentro de esa otra figura que es en 3D, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, Wendy? Ya, señor, gracias. Bueno, entonces, ¿no hay más dudas o tienen alguna otra duda? No, todo está claro. Muy bien. Entonces, ya solo nos queda un minutito. Entonces,